Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de manejo perioperatorio del paciente con hemofilia y enfermedad de Von-Willebrand. El tema estará a cargo de María Fernanda Pantoja. María Fernanda es residente de tercer año del programa de anestesiología de la Universidad del Valle. Su tutor es el doctor Freddy Ariza, especialista en medicina perioperatoria y profesor asistente del Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle. Empecemos, María Fernanda y profe Ariza. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? ¿Se me escucha Sí, te bien? escuchamos bien, se te escucha bien, sí. Bueno, buenas noches, mi nombre es María Fernanda Pantoja, como le dijo el doctor Caballero, yo soy residente de tercer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad del Valle. El día de hoy les voy a hablar sobre el manejo perioperatorio del paciente con hemofilia y enfermedad de Von Willebrand. Y mi tutor para esta charla es el doctor Freddy Ariza Cadena, ¿listo? Docente del Departamento de Anestesiología y a quien le agradezco mucho por su atención y todo su tiempo. Bueno, para comenzar a hablar de este tema, hablaremos inicialmente sobre unas generalidades acerca de los trastornos hemorrágicos, ¿verdad? Se estima que aproximadamente el 1% de la población presenta un trastorno hemorrágico congénito. Afortunadamente, la mayoría de ellos se diagnostican, digamos, en una forma leve. Incluso hay pacientes que no presentan sangrado en su vida diaria hasta que tienen pues un desafío hemostático, ya sea por una cirugía o un trauma. Por lo tanto, pues estos diagnósticos de estos trastornos hemorrágicos hereditarios leves puede ser un desafío importante y es muy importante que le hagamos un enfoque adecuado para garantizar el tratamiento médico en estos pacientes. Un poquito para contextualizar cómo estamos de coagulopatías en Colombia. Entonces, se estima que la prevalencia de coagulopatías está en promedio entre 5 a 6 por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Dentro de esas coagulopatías, la hemofilia A, la enfermedad de Von Willebrand y la hemofilia B, digamos que ocupan los primeros 3 lugares en cuanto a prevalencia. La enfermedad de Von Willebrand, ya lo veremos más adelante, pero tiene, digamos, una distribución por sexo y en este caso son las mujeres las que más lo presentan en quienes más se diagnostica, al contrario que en la hemofilia, que ya veremos pues por ser un trastorno ligado al cromosoma X, es casi que exclusivo de los hombres. Y en cuanto a edad, digamos que es muy común su diagnóstico entre los 5 y los 25 años, pero también hay un gran porcentaje de pacientes que se diagnostican sobre todo en hemofilias, que son menores de 4 años, entre 1 a 4 años. Dentro del abordaje inicial, debemos evaluar la tendencia hemorrágica del paciente y para ello es fundamental que nosotros extraigamos pues una historia personal y familiar detallada. La presentación pues, de estos síntomas hemorrágicos nos pueden llevar pues, a pensar en si el trastorno es congénito en el caso de que se presente desde la infancia o que la persona tenga un antecedente familiar, sobre todo en enfermedades pues, autosómicas dominantes o ya en trastornos adquiridos relacionados con patologías endocrinas, renales o hepáticas e inclusive con medicamentos en la presentación pues en una edad más avanzada o cuando hay cambios de patrón en el sangrado. ¿Listo? De todas formas, pues la sintomatología no es muy específica para realizar un diagnóstico de un determinado trastorno. Y pues como un ejemplo de ello es el síntoma como de la menorragia que puede estar presente inclusive en el 17% de las mujeres sanas. El examen físico también tiene un uso limitado en estos trastornos hemorrágicos leves y pues van a ser las pruebas de laboratorio las que nos van a guiar más hacia el diagnóstico final. Dentro de la evaluación, como les decía, también hay una parte o unas herramientas de evaluación del sangrado que nos permiten hacer como una calificación cuantitativa de estos síntomas hemorrágicos y dar como una aproximación diagnóstica al paciente en el que se sospecha un trastorno hemorrágico. Hay muchas
muchos cuestionarios. El de Vicenza fue como el primero que se desarrolló en el 2005. De ahí en adelante se han venido realizando unos ajustes para acortar el tiempo que se emplea realizándolos. Y pues ahora el más utilizado, digamos, porque permite su utilización en el adulto y en el paciente adulto y pediátrico, es el desarrollado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia en el 2010, que toma aproximadamente 20 minutos. Estas herramientas de evaluación del sangrado califican 14 síntomas y permiten dar una puntuación de 0 a 4 a cada uno de ellos. Se considera que además de realizar esa aproximación diagnóstica, permite que esta puntuación preoperatoria nos pueda ayudar a predecir también los resultados de hemorragia posoperatoria. Pero tiene pues también algunas limitaciones, sobre todo en los pacientes muy jóvenes que no han sido sometidos a desafíos hemostáticos y que pues digamos no han presentado síntomas hasta el momento. Este es uno de los ejemplos, como les decía, una de esas escalas. Listo, evalúan varios síntomas, como les decía, 14. Por ejemplo, epistaxis, sangrados gastrointestinales, hematuria, sangrados relacionados pues con cirugía, menorragia, hemorragia postparto. ¿Listo? A cada uno de ellos se le da una calificación de 0 a 4 y se considera normal cuando es mayor o igual a 4 en hombres, mayor o igual a 6 en mujeres y mayor o igual a 3 en niños. Estas herramientas se han validado, ¿verdad? Y se han estudiado. En este estudio, por ejemplo, se evaluaron 215 pacientes, 105 de ellos tenían anormalidades en los tiempos de coagulación y 39 antecedentes familiares, y se encontró que cuando esta herramienta se calificaba por debajo de 3, y esto asociado a unos tiempos de coagulación, un hemograma y un fibrinógeno normales, el valor predictivo negativo de ellos era del 99%, o sea que nos permiten realizar, como les decía, esta aproximación diagnóstica. ¿Listo? Esta imagen la traigo no para que, digamos, aprendamos cómo diagnosticar estos trastornos, sino que de pronto si en algún momento nos encontramos con un paciente al que sospechamos que podría padecer por un trastorno hemorrágico, podamos hacer como la primera parte del enfoque. Entonces, tenemos el paciente, como les digo, con sospecha del trastorno, además de hacer la historia familiar y personal, realizar esta escala de sangrado y el examen físico. Podemos empezar solicitando un hemograma completo, ¿verdad? Descartar, como les decía, otras causas adquiridas, solicitando unas pruebas de función hepáticas o renales y solicitar tiempos de coagulación, ¿verdad? El TP, por ejemplo, nos permite evaluar deficiencias del factor 7, el TTP, deficiencias del factor 8, del 9, del 11 y del 12, y ya cuando ambos están alterados, TP y TPT, del factor 2, del 5, del 10, y incluso pues niveles bajos de fibrinógeno. Ya pues como les decía, ya el diagnóstico definitivo pues puede ser más una competencia del hematólogo, pero digamos que esto nos podría pues enfocar un poquito más sobre si se trata de un trastorno de la hemostasis primaria o secundaria. Otro punto importante es mencionar que hay un creciente interés por el uso de pruebas viscoelásticas y de generación de trombina para evaluar tanto la profilaxis como el manejo perioperatorio. Este es uno de los artículos en los cuales muestran cómo hay cambios en el trazado pues, de la tromboelastografía en los pacientes pues, en los que se les aplica la corrección con la terapia de sustitución con el factor pues, específico, ¿verdad? Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de dos trastornos hemorrágicos congénitos, los más frecuentes, como les decía, la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand, que tienen en común que se caracterizan por ser un estado de hipocoagulabilidad en la cual hay un aumento del riesgo de hemorragias, tanto durante como después de la cirugía. Y de cada uno de ellos hablaremos pues unas generalidades, un enfoque clínico, hablaremos sobre las opciones terapéuticas que tenemos, tanto agentes hemostáticos como terapia antifibrinolítica, y cómo se realiza el seguimiento postoperatorio y la atención pues de algunas situaciones especiales. Entonces, en primera instancia hablaremos de hemofilia. Recordemos que la hemofilia es un trastorno hereditario recesivo ligado al cromosoma X.
En ella hay una mutación en este cromosoma de un gen, ya sea el 8, el F8 o el F9, que codifica tanto el factor 8 como el factor 9. Esto causa que haya una disminución, una falta de actividad biológica de dicho factor. Se dice que se presenta en 1.125.000 hombres alrededor del mundo. La mayoría de estos casos no han sido diagnosticados. Entonces, la tipo A, en esta va a haber una deficiencia del factor 8. Esta es mucho más común que la B, 5 a 6 veces más común. Entonces, se presenta en 24 de cada 100.000 hombres. Y 30% de esos pacientes van a presentar nuevas mutaciones en estos genes, o sea, no tenían antecedente familiar. El tipo B, la deficiencia en este caso es del factor 9 y se presenta en 5 de cada 100.000 hombres. Como les decía, pues afecta casi que exclusivamente a los hombres. ¿Listo? Se dice que una madre portadora tiene pues la probabilidad de heredar hemofilia en un 50% pues, de sus hijos, hombres. Y en el caso de que haya un padre portador, este lo heredará pues heredará el gen a sus hijas y pues estas serán pues mujeres portadoras del gen de hemofilia. Aquí como un dato curioso, la hemofilia se le ha llamado también enfermedad de la realeza, ya que la reina Victoria de Inglaterra en 1837, digamos que fue la que heredó el gen de hemofilia B en este caso a uno de sus hijos y de portadora a 2 de sus 5 hijas. ¿Listo? Entonces, por eso recibe este nombre. En cuanto a la fisiopatología, recordar que el factor 8 es un factor que se produce tanto en hígado, en mayor medida, como en el riñón, el vaso y el endotelio. Es un factor de coagulación que es muy lábil, que es susceptible a degradación proteolítica cuando se encuentra en forma inactiva y que viaja casi en su totalidad un 95% unido al factor de von Willebrand que lo protege de esa degradación. ¿Listo? El factor 9, tanto el factor 9 como el factor 8, forman el complejo tenaza intrínseco, que es pues fundamental en la fase de propagación. Y al haber pues esta incapacidad de formar este complejo, se va a producir insuficientes cantidades del factor 10A, por ende de trombina y por ende de fibrina. Entonces ahí está como la dificultad o la alteración que tienen estos pacientes para coagular. ¿Listo? ¿En quiénes vamos a sospechar hemofilia? Entonces, hay pacientes, como les decía, que van a presentar síntomas muy leves asociados pues a retos hemostáticos. En este caso pues van a presentar un sangrado posterior a un procedimiento médico, ya sea venopunción o un acceso venoso central o después de un trauma o una cirugía. Sin embargo, habrán pacientes con síntomas mucho más severos en los cuales haya sangrados espontáneos, se formen hematomas fáciles, hayan epistaxis, por ejemplo, sangrado de las encías o ya sangrados pues en articulaciones, músculos o tejidos blancos y serían pues estos los que pensaríamos que podrían tener alguno de estos trastornos congénitos hemorrágicos. Listo, en estos pacientes vamos a realizar un historial médico, un historial de sangrado y vamos a averiguar pues sus antecedentes familiares, sobre todo en hermanos, abuelos, tíos o primos maternos. Y pues el diagnóstico definitivo lo realizaremos midiendo estos niveles de factor 8, factor 9 y ya realizando pruebas genéticas. Nuevamente, se les solicitará a todos un hemograma completo, unas pruebas de coagulación. En este caso, generalmente el TP es normal, el PTT puede ser normal o prolongado, sin embargo, que ambos estén normales no excluye el diagnóstico. Tiempo de sangría ya no se utiliza, carece de sensibilidad y especificidad y ha sido reemplazado por otras pruebas como la PFA 100, que es una prueba de función plaquetaria que en estos casos va a estar normal.
También se pueden realizar estudios de corrección en los cuales se mezcla el plasma del paciente con un plasma normal y permiten identificar que hay una deficiencia de algún factor de coagulación, o ya ensayos de factores mucho más específicos de una etapa o cromogénicos en los cuales nos van a permitir realizar el diagnóstico inicial. La sintomatología o la gravedad de estos síntomas van a estar relacionados con el grado de deficiencia. Entonces, los pacientes se clasifican en 3 grados. Severos cuando hay menos de 1 unidad por decilitro, o sea, hay un nivel de actividad del 1%, y ellos son los que van a presentar, como les decía, sangrados espontáneos de articulaciones y músculos. En ausencia de un reto hemostático, los que tienen una enfermedad moderada van a tener unos niveles entre 1 a 5 unidades por decilitro del factor, y estos pueden presentar sangrados espontáneos ocasionales o ya pues relacionados con un reto hemostático. Y los pacientes con sintomatología leve van a tener un nivel de factor de 5 a 40 unidades por decilitro, y ellos pues van a presentar sangrado principalmente con trauma mayor o cirugía, raramente pues es espontáneo. Ya para empezar a hablar del manejo perioperatorio, tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra evaluación preoperatoria, además de lo que ya conocemos, debemos solicitar un hemograma completo, realizar una medición de inhibidores del factor 8 o 9, ya hablaremos pues más adelante de qué se trata eso de los inhibidores, y como son pacientes que se han transfundido o que, pues, que han recibido transfusión o inclusive pues, factores, pueden tener pues, riesgo de desarrollar estas infecciones virales, y pues se les debe también hacer tamizaje para hepatitis B, C o VIH. Dentro del plan de sustitución es muy importante que tengamos una idea de cuál es la cantidad de, digamos, si vamos a usar concentrado del factor, cuánto vamos a utilizar durante el perioperatorio, y saber que contamos con él el día de la cirugía, qué medidas coadyuvantes vamos a utilizar, y contar con un laboratorio que nos permita realizar una toma de muestras casi que 24/7. El centro donde se deben realizar estos procedimientos puede ser un nivel 3 o 4, ¿verdad? Pero es fundamental que haya siempre un hematólogo experto en este tipo de pacientes que, digamos, dirija ese equipo multidisciplinario. Bueno, dentro de las estrategias terapéuticas con las que contamos, tenemos los inhibidores de la fibrinolisis, la terapia ya de reemplazo específica, el factor como tal, las medidas hemostáticas locales que son, digamos, más relacionadas con la parte quirúrgica, los selladores de fibrina, etcétera, y los análogos de vasopresina. Estas estrategias las vamos a emplear o las vamos a combinar dependiendo de la severidad de la enfermedad, de la localización y la gravedad del sangrado y del tipo y la extensión de la cirugía. Entonces, eh, para, para empezar a hablar de estos dos agentes hemostáticos, primero pues la desmopresina. Recordemos que es un análogo de la vasopresina, un análogo sintético de la vasopresina. Se puede utilizar en estos casos aprovechando el efecto que tiene de liberación del factor de von Willebrand desde el endotelio vascular. La dosis que se emplea es de 0.3 microgramos por kilo intravenoso, se debe diluir en 50 a 100 mililitros de solución salina y se debe administrar en 20 a 30 minutos. Estas dosis se pueden repetir a las 12 o 24 horas cuando es necesario, y está indicada principalmente en hemofilia A leve. No tiene ningún valor en la hemofilia B, ¿listo? Porque pues no aumentan los valores del factor 9, sino del 8. Y se debe realizar o utilizar, emplear en cirugía cuando tenemos la certeza, después de haber realizado un test de desmopresina, del cual profundizaremos un poquito más en la enfermedad de von Willebrand, nos haya permitido saber que el paciente responde a la administración con un aumento importante pues, del nivel del factor 8 en este caso. Como les decía, se puede repetir, se pueden poner dosis repetidas, pero se dice que no debe usarse por más de 3 a 5 días, ya que tiene riesgo de taquifilaxia. Y esto se debe pues al vaciamiento de las reservas endógenas del factor de von Willebrand. Entonces, dosis
mayores no van a aumentar, digamos, la, el efecto de la desmopresina. Y también hay que tener muy en cuenta que puede producir retención hídrica, hiponatremia, y pues se debe evitar en los pacientes menores de 4 años, mayores de 65 años, con enfermedades cardiovasculares o embarazadas. Por otro lado, tenemos también otra ayuda importante que sería el ácido tranexámico, que se emplea una dosis inicial de 10 a 15 miligramos por kilo intravenoso, máximo 1 gramo. Está indicado en algunos casos como prevención e incluso como tratamiento coadyuvante, pero se sabe que es especialmente útil en casos de sangrado mucocutáneo, o sea, en zonas donde hay gran actividad antifibrinolítica. Está contraindicada en pacientes con hemofilia B que están recibiendo también concentrados de complejo protombínico, y pues hay que tener mucha precaución en el paciente con insuficiencia renal. ¿Listo? Estos son, digamos, coadyuvantes. Ya, pues la terapia específica para el paciente con hemofilia se basa en esto, en la terapia de reemplazo del factor específico. Entonces, esta se emplea sobre todo en pacientes con hemofilia A o B moderada severa. Hay gran cantidad de preparaciones de estos factores. Los hay derivados del plasma, como su nombre lo dice, pues provienen del plasma extraído de sangre entera, o recombinantes que son ya producidos pues a partir de células modificadas genéticamente y con tecnología recombinante. Listo, esto se puede administrar en bolos o en infusión continua, y pues sus efectos adversos principales son el dolor en el sitio de punción, que el paciente presente pues una reacción anafiláctica o que contraiga alguna infección viral pues relacionada pues con estos hemocomponentes. Listo, los que señala aquí son son algunos de los que aparecen dentro del INVIMA disponibles pues en Colombia por el INVIMA. Sin embargo, pues probablemente no contemos con todos ellos en el hospital donde trabajemos, y pues esto va, digamos, a dificultar pues dar una recomendación específica relacionada pues con el, con el factor que vamos a utilizar. En cuanto a la terapia de sustitución, el objetivo general es restaurar esos niveles adecuados de actividad del factor 8 y 9 desde el punto de vista hemostático para prevenir o para tratar un sangrado agudo. Esta terapia se va a iniciar inmediatamente antes del procedimiento o durante la intubación, en el caso pues, de que se realice una anestesia general. Su efecto máximo o su tasa de recuperación se va a alcanzar 15 a 30 minutos después de su administración. Vamos a realizar un control de los niveles del factor eh, pues prequirúrgico, incluyendo pues el nivel mínimo o valle, para poder realizar el cálculo de dosis posteriores. Y vamos pues a ver a continuación cómo esta terapia dura pues un tiempo durante el posoperatorio, dependiendo del tipo de la cirugía, e inclusive algunos mencionan que hasta la cicatrización de la herida. Entonces, la tasa de recuperación es ese valor o sí, esa cantidad de factor que aumenta al administrarse una unidad por kilo del factor correspondiente. Entonces, cuando administramos factor 8 a una unidad por kilo, esperamos que los niveles en sangre del factor 8 aumenten 2 unidades por decilitro. Cuando administramos una unidad del factor 9 derivado del plasma, esperamos que aumente sus niveles 1 unidad por decilitro en sangre, pero para el factor 9 recombinante este valor cambia y se habla de 0.8 en adultos y de 0.7 en niños. Entonces, ¿cómo calculamos la dosis? Aquí tenemos pues un ejemplo. Para el factor 8 tenemos que tener en cuenta el peso corporal y el nivel deseado. Entonces, para un paciente que pesa 50 kilos y que queremos un nivel deseado de factor de 40 unidades por decilitro, vamos a multiplicar estos valores por 0.5 y obtenemos pues un valor de 1000 unidades del factor 8. Para el factor 9 derivado del plasma se multiplica el peso corporal por el nivel deseado
¿Listo? En este caso serían 2.000 unidades, siguiendo el ejemplo. Para el factor 9 recombinante, este valor que se había obtenido previamente de 2.000 unidades se divide por 0.8, se multiplica por 1.25 y se obtendrían en este caso 2.500 unidades para un paciente adulto, o se divide las 2.000 unidades previamente obtenidas sobre 0.7 o se multiplica por 1.43 y se obtienen 2.860 unidades en niños. Entonces, pues esto también nos muestra que los niños requieren dosis mucho más altas de factores. El intervalo de administración de frecuencia se estima para el factor 8 que va a ser cada 12 horas y para el factor 9 cada 18 a 24 horas. Esta pues es la forma más usada con bolos, pero también pues hay todavía instituciones en las que se realiza o se administra estos medicamentos por infusión continua y pues este cálculo se basa en el aclaramiento del factor y el nivel objetivo, pero como les digo, pues son menos las personas que la calculan de esta forma. Idealmente, las dosis posteriores deberían basarse pues, en la vida media y en la tasa de recuperación del factor. Y hay incluso estudios que evalúan modelos farmacocinéticos que pues, nos ayudan a predecir pues, las dosis subsiguientes. Esta tabla extraída de las guías mundiales pues, de hemofilia nos da como una idea de cuáles son los niveles objetivos. En este caso, esperen un momentico, para cirugía mayor, por ejemplo, la meta de niveles del factor, en este caso del factor 8 para hemofilia preoperatorio estaría entre 80 a 100 unidades por decilitro y durante el posoperatorio en el primero al tercer día de 60 a 80, en el cuarto al sexto día entre 40 y 60 y entre el séptimo y el 14º día entre 30 y 50. Para la hemofilia o sea, del factor 9, valores preoperatorios de 60 a 80, en el primero al tercer día de 40 a 60, en el cuarto al sexto día de 30 a 50 y en el séptimo al 14º día de 20 a 40. Y para cirugía menor, se esperaría que hayan valores tanto para hemofilia B, o sea, del factor 8 y el factor 9 preoperatorios entre 50 y 80, y en el postoperatorio entre el primero y el quinto día de 30 a 80 unidades por decilitro. Como vamos hasta aquí, espero que pues, todo esté claro hasta este momento. Bueno, vamos a entrar a hablar de hemofilia con inhibidores. Esta es una complicación muy grave de la terapia de sustitución con factores y se trata de una formación de los anticuerpos de inmunoglobulinas G que van dirigidos contra el factor 8 o 9 exógeno. Aparece en el 25 al 30% de los pacientes con hemofilia A severa y en el 5% de la hemofilia B. Y para contrarrestar esto, pues han desarrollado distintas terapias de inducción de inmunotolerancia que son exitosas hasta en un 70-80% de los pacientes con hemofilia A severa. ¿Listo? ¿Quiénes tienen factores de riesgo potenciales para desarrollarla? Los pacientes con antecedentes familiares de formación de inhibidores, los pacientes africanos o hispanos, pacientes con hemofilias, sobre todo severas, pacientes que han requerido terapia de reemplazo intensiva, o sea, un trauma, una cirugía mayor, el genotipo pues, de la hemofilia, y se ha propuesto que también se ha visto relacionado con el tipo del factor, ya sea derivado del plasma o recombinante, pero pues esto todavía no se ha logrado esclarecer del todo. Los inhibidores se miden a través del ensayo Bethesda o Nismegen modificado y son positivos cuando son mayores a 0.6 unidades Bethesda para el factor 8 y mayor a 0.3 unidades Bethesda para el 9.
Estos inhibidores se deben medir en todos los pacientes, como lo dije en la primera diapositiva, antes de su cirugía, cuando estos han recibido, pues han estado expuestos al factor durante más de 4 semanas y cuando han recibido pues, una exposición intensiva durante más de 5 días. Y cuando lo sospechamos en un paciente en el cual estamos manejando durante el perioperatorio, cuando hay falta de respuesta a la terapia de reemplazo, cuando hay una recuperación inadecuada de los niveles del factor o la vida media del factor es menor a la esperada y cuando hay un sangrado persistente a pesar del reemplazo. En los pacientes con hemofilia B es muy llamativo que pues digamos que el primer signo de que el paciente desarrolla inhibidores puede ser una reacción alérgica y es una forma pues también de sospecharlo en este caso en particular. Estos pacientes con inhibidores los vamos a dividir en dos grupos. Los de baja respuesta, que son menos de 5 unidades Bethesda, son pacientes que tienen estos anticuerpos, pero son transitorios y duran aproximadamente 6 meses y empiezan a disminuir, sin cambios en el tratamiento que tenían en su profilaxis y aún a pesar de la exposición al factor. Y los de alta respuesta o mayor a 5 unidades Bethesda son anticuerpos que persisten a lo largo del tiempo, pueden disminuir, pero cuando el paciente se vuelve, digamos, a exponer al factor, vuelven a aparecer en los 3 a 5 días posteriores. En los pacientes que tienen baja respuesta de estos inhibidores, se pueden seguir utilizando factores específicos, pero se deben dar a dosis altas y con mayor frecuencia porque van a tener una menor vida media. En los pacientes con alta respuesta nos quedan dos opciones, el factor 7 recombinante activado y el concentrado de complejo de protrombina activado, y el factor de 8 porcino, pues que es como menos utilizado. En estos pacientes de alta respuesta se ha visto que pues, el uso de pruebas viscoelásticas, como les mencionaba al inicio, y la generación de trombina pueden ser útiles para evaluar pues, la respuesta y la efectividad a su administración. Entonces, estos agentes de derivación se administran de la siguiente forma. El factor recombinante, el 7 recombinante activado, se puede administrar en dosis en el preoperatorio de 90 a 270 microgramos por kilo. Y idealmente se va a iniciar con dosis muy bajas y se van pues titulando. En el posoperatorio se continúan de 90 microgramos por kilo cada 2 horas por 48 horas y luego cada 3, 4, 6 horas los días 3, 5 y 8 respectivamente. Para el concentrado de complejo de protrombina activado, la dosis preoperatoria está entre 75 y 85 unidades por kilo y en el posoperatorio se continúa 70 unidades por kilo cada 8 horas al menos 3 días con un máximo de 200 unidades por kilo. Y las dosis empiezan a disminuir a partir del tercer día. Se aplican solamente 50 unidades por kilo cada 8 horas. ¿Listo? Algunas pues, salvedades con respecto a estos agentes de derivación. En los pacientes con hemofilia A con inhibidores se prefiere el uso de concentrado de complejo protrombínico. ¿Listo? Porque al administrar este complejo protrombínico en pacientes con hemofilia B, al saber que tienen cantidades de factor 9, podrían pues generar una reacción alérgica en ellos. Entonces, en los pacientes con hemofilia B se prefiere el uso de el factor 7 recombinante activado. También hay pacientes que reciben emicizumab, que es un anticuerpo bioespecífico que simula la función del factor 8 y se une al factor 9 y 10 y pues inicia, digamos, la coagulación en estos casos. Estos pacientes se ven más beneficiados con el uso del factor 7 recombinante, ya que el uso del complejo protrombínico se ha asociado con mayor riesgo de trombosis y hay pacientes en los cuales pues no responden muy bien a estos dos agentes de derivación y pues se ha evaluado la posibilidad de usarlos de forma secuencial o combinada, lográndose un mejor efecto, aunque aumentando también el riesgo de trombosis.
En casos de emergencia, ¿qué podemos hacer, verdad? Lo inicial sería que el paciente sea valorado por un hematólogo experto, idealmente el tratante, si es posible, porque nos permitiría identificar el tipo de hemofilia, el factor que se ha utilizado, el último reemplazo y si tiene historia o no de inhibidores. Eh, si, si el paciente pues está muy grave, nosotros debemos administrar de forma inmediata la terapia de sustitución, inclusive antes de realizar pues un diagnóstico extendido, incluido pues la medición de los niveles del factor. La utilización de cualquier producto disponible, ¿verdad? Si tenemos, como les decía, derivados del plasma o recombinante, no importa en este momento, sino que debe utilizarse el que haya en ese momento en el hospital y la dosis va a depender mucho de la vida media del producto, que como ya les dije, para el 8 era de 12 horas y para el 9 era de 18 a 24. Y pues habrán pacientes que se consideren candidatos del manejo coadyuvante, que ya les mencioné que era la desmopresina y el ácido tranexámico, y pues va a depender también del tipo de procedimiento que se les realiza. Para estos pacientes también tenemos dos opciones. No son la primera línea, pero pues pueden ser de utilidad cuando no tenemos disponible la terapia de sustitución específica. Está el plasma fresco congelado que contiene todos los factores de coagulación. Se dice que un mililitro de plasma contiene una unidad del factor 8 y una unidad del factor 9. Sin embargo, pues utilizando solo el plasma fresco congelado es difícil que logremos niveles de factor 8 mayores a 30 unidades por decilitro o del 9 mayor a 25. Pero como les decía, si lo necesitamos podemos usarlo a una dosis inicial de 15 a 20 mililitros por kilo y pues puede ser útil tanto en pacientes con hemofilia A como B. Por otro lado tenemos pues también el crioprecipitado que digamos en contenido, en concentración, contiene los mismos factores de coagulación que el plasma, pero digamos que en un menor volumen. Se dice que el crioprecipitado, una bolsita, contiene 3 a 10 unidades por mililitro del factor 8. También contiene el factor de von Willebrand, fibrinógeno, factor 13, pero no contiene el factor 9. Así que de esta forma podemos decir que el crío precipitado pues, se usará preferiblemente en pacientes con hemofilia A que en B, y en hemofilia A pues se prefiere este al plasma fresco congelado. Bueno, como les decía, pues la enfermedad se da principalmente en hombres, pero pues hay pacientes femeninas que son portadoras del gen. ¿Qué debemos hacer en ellas? Entonces, hay mujeres portadoras que son a menudo asintomáticas y que mantienen niveles del factor en el límite inferior del rango normal, pero pues sin presencia de sangrados, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando hay una supresión aleatoria de uno de los cromosomas X? Esta mujer portadora podría pasar a sufrir pues, de hemofilia y presentar niveles bajos del factor que resultan en sangrado, ¿verdad? Especialmente pues manifiesto en menorragias, hemorragias postpartos, sangrados pues uterinos anormales o ya sangrados excesivos relacionados con algún reto hemostático. Generalmente estos sangrados se presentan cuando los niveles son inferiores a 50 unidades por decilitro y en este caso pues la paciente va a recibir un tratamiento similar a lo que recibiría pues un hombre con la enfermedad. Es muy importante tener en cuenta que todas las portadoras potenciales y obligadas de hemofilia deben realizarse la medición de estos niveles del factor antes de la cirugía o de un embarazo. Y las portadoras potenciales realizarse las pruebas genéticas confirmatorias. Durante el embarazo, pues es muy importante que con ellas se establezca un plan definido de parto y de anestesia obstétrica. Es importante pues, recordar que los niveles del factor 8 aumentan o incluso se normalizan durante el embarazo, que los niveles del factor 9 no van a cambiar significativamente y por eso pues, es muy importante que se realicen esta medición de los niveles en el tercer trimestre, idealmente a la semana 34,
para evaluar pues, el riesgo que tiene esta paciente de presentar sangrado durante el parto y el puerperio. Ya en el trabajo de parto y en el parto, lo ideal es contar con niveles del factor 8 o 9 mayores a 50 unidades por decilitro, tanto pues para ser llevadas al parto vaginal o por cesárea y también para ser considerada dentro de las opciones anestésicas una técnica neuroaxial. ¿Listo? Cuando estas pacientes presentan niveles inferiores a 50 unidades por decilitro, como ya les dije anteriormente, requerirán terapia de reemplazo del factor específico. Y estos niveles se deben mantener, si es necesario, también con ayuda de factores a un mínimo de 30 días en una paciente que fue sometida a parto vaginal o un mínimo de 5 días cuando la paciente es llevada a parto por cesárea. Y se puede asociar con el uso de desmopresina, antifibrinolíticos o terapia hormonal. Es muy importante saber que estas pacientes tienen el doble de riesgo de hemorragia postparto cuando el reemplazo es inadecuado y por tanto el seguimiento durante el postparto se extiende incluso hasta 35 días. ¿Listo? Como les decía, el factor 8 aumenta durante el embarazo, pero va a retornar a niveles basales en los primeros 7 a 10 días por parto y la paciente pues deberá ser llevada a un control a las 2 semanas y se debe pues continuar hasta inclusive 2 meses después del mismo. El riesgo trombótico en estos pacientes, entonces es muy raro que un paciente con hemofilia presente un evento trombótico, sin embargo, pues han reportado casos en los pacientes que presentaban algún factor de riesgo predisponente, ¿listo? Lo más importante aquí es saber que el paciente que ha recibido una terapia de reemplazo adecuada se va a comportar, digamos, de una forma similar a un paciente sano. Entonces, en ellos los factores de riesgo normales que conocemos, pues se deben tener en cuenta a la hora de instaurar una profilaxis. En los pacientes con hemofilia, pues se ha visto asociado los eventos trombóticos a los que presentan o tienen pues un catéter central a largo plazo, que han recibido terapia de reemplazo con estos factores, que han recibido concentrado de complejo protrombínico en dosis superiores a 200 unidades por kilo, se ha realizado ese uso secuencial que les expliqué que se podría hacer entre los agentes de derivación, o ya presentaban, como les decía, los factores, pues los comunes, trombofilias, inmovilidad, la edad, la misma cirugía o trauma. Todos los pacientes con hemofilia deben recibir una profilaxis con compresión neumática intermitente y pues se debe movilizar de forma temprana. Ya el uso de tromboprofilaxis farmacológica pues de forma rutinaria todavía no se ha establecido y pues es muy difícil realizar una recomendación al respecto y pues va a requerir de una evaluación mucho más intensa de ese riesgo-beneficio. En cuanto al dolor postoperatorio, eso también se podría aplicar para los pacientes con enfermedad de von Willebrand. Se prefiere el uso de analgésicos que no sean, pues idealmente no se usen AINES, a menos pues la excepción sería el uso de inhibidores COX-2, pero que se consideran seguros el acetaminofén, el paracetamol, la dipirona y los opioides. No se debe administrar medicamentos por vía intramuscular, está contraindicada en estos pacientes y como les dije, las técnicas neuroaxiales o regionales solo se deben realizar después de una terapia de reemplazo adecuada. Inclusive la ASRA propone unos niveles de factor entre 80 a 100 unidades por decilitro para poderlas realizar. Bueno. Enfermedad de von Willebrand. ¿Listo? Recordemos que el factor de von Willebrand es una glicoproteína multimérica, ¿listo? Que sufre una serie de modificaciones por una enzima llamada ADAMS13 que la transforma pues, en multímeros de mediano, alto y muy alto cantidad pues, de multímeros. Se sintetiza en los megacariocitos y en las células endoteliales y se almacena en los gránulos alfa de las plaquetas y en los cuerpos de Weibel-Palade de las células endoteliales. Se considera al igual que el factor 8 un reactante de fase aguda y pues esto es bueno en el paciente que va para cirugía, que presenta un trauma porque pues nos ayuda como a elevar estos niveles durante esta situaciones de estrés. Es muy importante en la hemostasia primaria porque permite
la adhesión y la agregación plaquetaria. La plaqueta pues se une al subendotelio a través de su unión con el colágeno y a otras plaquetas a través de la glicoproteína 1B. Y también participa en la hemostasia secundaria, como ya les mencioné, al transportar el factor 8 inactivado y prolonga su vida media, que sería, si estuviera libre, de 2 horas hasta 12 horas cuando viaja unido a este. Bueno, es una patología hemorrágica muy frecuente, se estima que el 1% de la población general la padece y se manifiesta, bueno, se da por unos efectos cuantitativos y cualitativos del factor de von Willebrand. Tiene una herencia autosómica dominante, hay que la tipo 3 es una excepción. Presenta una penetrancia incompleta. Esto quiere decir que no todos los pacientes que presentan la mutación se manifiestan pues con síntomas y una expresión variable, que es como que los síntomas varían entre todos los pacientes que tienen la enfermedad de von Willebrand. Y existen 6 tipos. El tipo 1 es el más frecuente. Entonces, el tipo 1 es una reducción cuantitativa del factor de von Willebrand. Como les dije, se presenta en el 65 al 75% de los casos. Tiene una presentación pues heterogénea, ¿listo? Pueden haber sangrados leves, ¿verdad? Hematomas, formación de petequias, sangrado de encías, o epistaxis, hasta pues casos un poco más severos con hematrosis o sangrados que comprometan pues órganos internos. La tipo 1C pues que es una de los tipos de esta que se subclasifica, se debe a un clearance aumentado. El tipo 2 hay una alteración cualitativa, esta es menos frecuente, ocurre en el 20 al 30% de los casos y se subdivide en 4 subtipos y reflejan pues, la función alterada de este factor. ¿Listo? El 2A, hay una ausencia de multíperos de alto y de intermedio peso molecular y hay una menor afinidad por la plaqueta. En el tipo 2B hay ausencia de multíperos de alto peso molecular, pero hay una mayor afinidad por la plaqueta. Y por eso este 2B cursa generalmente con trombocitopenia. El 2M tiene una distribución normal de multímeros, pero tiene menor afinidad por las plaquetas, y en el 2N tiene una distribución normal también de multíperos, pero tiene menor afinidad por el factor 8, a pesar de que el factor de von Willebrand es normal. Y el tipo 3 se trata de una ausencia o reducción severa del nivel de la cantidad de factor de von Willebrand y se da solamente en el 1% de los pacientes y cursa también con niveles bajos del factor 8. Estos pacientes van a presentar sangrados severos, espontáneos en su mayoría, interarticulares y también mucocutáneos, porque recordemos que el trastorno de la enfermedad de von Willebrand es un trastorno de la hemostasia primaria, y pues estos se ven muy relacionados con el sangrado de mucosas. Generalmente tiene una aparición temprana, a edades, como les decía, menores de 4 años, y esta es de transmisión autosómica recesiva. También se clasifica en leve, moderada, severa. La leve, que generalmente es la tipo 1, se presenta en el 65 al 80% de los pacientes y hay una deficiencia del factor de von Willebrand, o un nivel, perdón, de von Willebrand entre 30 a 50 unidades por decilitro y el factor 8 entre 40 a 70 unidades por decilitro. La moderada se puede presentar en el tipo 2B, 2M, 2N y en el 1 es menos frecuente y el nivel de factor de von Willebrand está entre 10 a 30 y el del 8 entre 20 y 40. Y la severa se presenta en el tipo 3, 2A y 1 y pues corresponde también afortunadamente al menos del 1% de los pacientes. En estos casos el nivel de von Willebrand está por debajo de 10 y el de 8 en menos de 20. ¿Listo? En quienes pues sospechar von Willebrand y realizar pues una evaluación o un enfoque ya diagnóstico. Entonces, pacientes con historiales personales de sangrado, como ya les dije, pues especialmente mucocutáneo, personas con historia familiar de sangrado,
pues muy relacionados con el patrón que ya les mencioné de la enfermedad de von Willebrand. Perdón, pacientes que tengan trombocitopenia moderada o que tengan una prolongación del TTP, aunque como también les mencioné que en los tiempos normales no quiere decir que el paciente no tenga esta enfermedad. Y pues digamos que particularmente en las mujeres el principal diagnóstico diferencial va a ser hemofilia A, y pues estos también deben descartarse. En los pacientes con von Willebrand, para su diagnóstico se les debe realizar nuevamente un hemograma completo, unas pruebas de coagulación que pueden ser anormales, el tiempo de TTP, pero pues que sean normales no excluye el diagnóstico. El tiempo de sangría no siempre se encuentra prolongado y es poco reproducible y poco sensible. También se pueden utilizar pruebas de función plaquetaria que son normales, excepto en el tipo 2B que les dije que tenía o cursaba con trombocitopenia, y se van a realizar 3 pruebas que ya son pues muy específicas de la enfermedad. Tenemos la medición del factor 8C, que mide la actividad del factor 8. ¿Listo? El factor de von Willebrand antigénico, perdón, que mide la cantidad de von Willebrand, y el factor de von Willebrand eh, con ristocetina, que mide la función de ese factor de von Willebrand. Porque no solo medimos niveles, porque como ya les dije era un factor un reactante de fase aguda y pues puede estar elevado por otras razones. Entonces es muy importante en estos casos también evaluar la actividad tanto del factor de von Willebrand como del factor 8. Otras pruebas que se pueden realizar en estos pacientes es que realizar como este review entre la actividad la cantidad pues, de factor de von Willebrand, la agregación de ristocetina y el estudio de los multíplex, pero esto pues digamos ya es más como relacionado al enfoque que hace el hematólogo para identificar el tipo pues exacto de la enfermedad del paciente. En cuanto al manejo perioperatorio, nuevamente vamos a estratificar el riesgo, vamos a definir qué tipo de enfermedad von Willebrand tiene, cuál es la severidad. También podemos usar, como ya les dije, los scores o las herramientas de evaluación del sangrado que mostré al inicio. Y también documentar cuál es la historia del sangrado, cuáles son los tratamientos que ha recibido el paciente y cómo le ha ido con ellos. Dentro de la evaluación preoperatoria, definir qué tipo de cirugía vamos, si es una cirugía mayor o menor, con qué niveles basales arrancamos del factor de von Willebrand y del factor 8, y con esto desarrollar pues un plan de manejo, nuevamente teniendo siempre a disposición el factor de von Willebrand en las cantidades que esperamos pues vayamos a necesitar. Se debe realizar también la cirugía en un centro especializado, pues muy de la mano con el hematólogo experto en ese tipo de patologías, y contando con una muestra o un laboratorio continuo que nos permita realizar el seguimiento y evaluación pues de esos niveles de factor también por ciertos días después del procedimiento. Nuevamente tenemos también varias estrategias terapéuticas: los análogos de vasopresina, los inhibidores de fibrinolisis, la terapia de reemplazo pues específica en este caso de von Willebrand, y medidas hemostáticas locales, y van a depender de la severidad de la enfermedad, de la localización y la gravedad del sangrado y del tipo y extensión de la cirugía. Entonces pues vamos a hablar primero de la cirugía o el sangrado menor o procedimientos invasivos. Aquí se incluyen también punción lumbar, toma de gases arteriales, endoscopias con biopsias. Entonces, ¿cómo definimos estos procedimientos? Que sean pues una cirugía que causa una disminución de menos de 2 de hemoglobina y que conduzca a la transfusión de menos de 2 unidades de sangre, que no ponga en peligro la vida del paciente y que se realizan en áreas u órganos no críticos. Algunos ejemplos, como les decía, podría ser una extracción dental, una biopsia, el paso de un catéter venoso central o una laparoscopia, etc. En estos pacientes vamos a realizar inicialmente un test de desmopresina. Este se debe hacer idealmente en el preoperatorio, ¿verdad? ¿A quienes lo vamos a realizar? A los pacientes mayores de 2 años que tengan enfermedad de von Willebrand tipo 1 y muchos pues, de los tipo 2.
Esto nos permite determinar la eficacia del uso de desmopresina en caso de que pues, la necesitemos en estos procedimientos. Se debe hacer inclusive después del diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, porque la desmopresina también se considera, pues está dentro de las herramientas de profilaxis para estos pacientes. No realizarla en pacientes con menos de 4 años por el riesgo de hipenatremia y de convulsiones, en los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3, porque ellos no tienen von Willebrand, no van a ser respondedores, en los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1 o 2 severas, porque va a sobrepasar pues el efecto que tiene la desmopresina y pues estos pacientes van a requerir probablemente la terapia de sustitución específica, y en los pacientes que tienen más de 65 años o que cursan con una enfermedad cardiovascular activa. ¿Cómo se hace? Entonces aplica una dosis, la misma dosis de la que habíamos mencionado en hemofilia, 0.3 microgramos por kilo en 50 mililitros de solución salina, pasará 20 a 30 minutos, y si el paciente ya venía con su manejo profiláctico utilizando desmopresina intranasal, se puede usar también esos puff. En un paciente mayor de 50 kilos, 2 puff, o menores de 50 kilos, un puff. Y vamos a evaluar su respuesta a la 1 o a la segunda hora. La idea es que los niveles del factor de von Willebrand aumenten entre 3 a 5 veces sobre su nivel basal. Idealmente que lleguen a 50, pero en algunos procedimientos digamos que podríamos realizarlos con 30 unidades por decilitro. Y pues, como les decía, este es el paso inicial en los pacientes que van a ser llevados a cirugía o sangrado menor. Estos pacientes también pueden acompañarse de la desmopresina. La dosis ya la conocemos, se va a administrar 40 o 60 minutos antes de la cirugía, y muy importante, no usar más de 3 a 5 días, nuevamente por el riesgo de taquifilaxia. Podemos usar también la desmopresina intranasal que venía usando el paciente, se debe administrar 2 horas antes, 0.2 microgramos por kilo. Nuevamente es efectiva en los pacientes, en la mayoría de los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1, idealmente los que tienen niveles del factor de von Willebrand por encima de 30 unidades. Por debajo puede considerarse casi que inefectivo. No administrar en el paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 3 o tipo 2 moderado que hayan tenido poca respuesta al test, y precaución. ¿Listo? Aquí les voy a mencionar el paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 2B, que al administrarse la desmopresina puede aumentar esa trombocitopenia que ya tenía, entonces también se considera una contraindicación. El ácido tranexámico, por otra parte, es un coadyuvante, no es la terapia como tal, pero nos puede ayudar a disminuir ese sangrado. Se usa también intravenoso en 10 miligramos por kilo, 30 minutos antes de la cirugía, y se puede continuar hasta 48 de 32 horas después, o se puede iniciar inclusive en el preoperatorio 24 a 48 horas antes de la cirugía, administrándose de forma oral cada 8 horas. Este ácido tranexámico puede ser el único tratamiento en estos pacientes, en los que tienen enfermedad tipo von Willebrand tipo 1, que tengan un nivel de factor mayor a 30 unidades por decilitro, que tengan un fenotipo hemorrágico leve y que vaya a ser llevado a un procedimiento que involucre las mucosas, ¿listo? Que sea un procedimiento menor, por ejemplo, una cirugía dental. Habrán pacientes en los cuales, a pesar de que se ha llevado pues, a una cirugía menor o un procedimiento invasivo, pues no sean estas medidas lo suficientemente eficaces, y pues requieran la utilización de concentrados de factor de von Willebrand. En este caso se utilizarán dosis iniciales de 40 a 60 unidades por kilo, seguido por 20 a 40 unidades por kilo cada 12 a 48 horas. ¿Listo? Como les dije, la indicación en los pacientes tipo 1 o 2 severos, y en el tipo 3, sangrados que no hayan sido controlados con la desmopresina, que hayan tenido pues una poca respuesta al test de desmopresina que se realizó de forma preoperatoria, o que tengan alguna contraindicación. En cuanto a esta terapia de sustitución de concentrados de factor de von Willebrand, recuerda que hay 3 tipos. Hay también un recombinante
¿Listo? Este carece de factor 8, va a poseer, a diferencia del derivado de plasma, más multíperos de alto peso molecular y tiene una vida media más larga. Este generalmente cuando se usa normaliza el factor de von Willebrand inmediatamente, pero el factor 8 requiere un tiempo entre 12 a 24 horas para realizar pues, un aumento de los niveles de forma gradual. Por lo tanto, cuando el paciente cursa con un sangrado excesivo o va a ser llevado a cirugía emergente, va a requerir que se le coadministre en ese momento factor 8 recombinante. Los factores de von Willebrand derivados del plasma son productos también heterogéneos, contienen cantidades variables del factor 8 y esta cantidad variable del factor 8 es muy importante porque pues, va a haber también un aumento variable de los niveles de estos factores. Otro tipo, digamos, mucho menos común es el factor de von Willebrand derivado del plasma, pero por el factor 8. Este, como su nombre lo dice, tiene menor cantidad de factor 8 y pues tiene la ventaja de que puede reducir los riesgos relacionados con la administración de niveles altos del factor 8, que como lo veremos más adelante, está asociado pues, a riesgo de trombosis. Este tiene la particularidad de que se debe administrar en dosis repetidas durante un breve intervalo de tiempo y en caso de cirugía de emergencia, al igual que el recombinante, va a requerir el uso simultáneo del factor 8 recombinante. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad?, de concentrados disponibles. Los dos que señalé aparecen también dentro del INVIMA, están en Colombia, pero pues dependerá mucho de la institución y del que cuente en ese momento para saber pues cuál administrar, ¿verdad? En esta parte vemos cómo se diferencian en cuanto a la cantidad de factor de von Willebrand y de factor 8. ¿Listo? Algunos pues van a tener un review mucho más marcado y otros vemos que la diferencia es casi nula. Vienen, digamos, en partes similares. Ya este es un espacio como para que nos riamos un momentico, ya vamos a terminar, nos queda faltando una pequeña parte de la exposición. Bueno, en cuanto a cirugía o sangrado mayor, que es todo lo contrario a lo que mencionamos anteriormente, es una cirugía que causa una disminución mayor a 2 gramos de la hemoglobina o conduce a la transfusión de mayor a 2 unidades de glóbulos rojos. También sangrados incontrolables de origen traumático quirúrgico y en las mujeres con factor de von Willebrand menor a 50 o en los pacientes que tengan enfermedad tipo 3 o tipo 1 y 2 severos. Algunos ejemplos de cirugía mayor podrían ser cardiotorácica, cesárea, craneotomía, histerectomía, colecistectomía o prostatectomía. ¿Listo? Como les dije, hay muchos preparados derivados del plasma. Los más comunes combinan tanto el factor de von Willebrand como el factor 8. El que señala aquí es uno que utilicé alguna vez en el HV, se llama Wiley y contenía 500 unidades del factor 8 y 500 unidades del factor de von Willebrand liofilizado. La dosis se administra de la siguiente forma, 40 a 60 unidades por kilo intravenosas y en el caso de que sea una enfermedad tipo 2 o 3, se administran 60 a 80 unidades por kilo y esta dosis, bueno, la mitad de esta dosis se va a continuar administrando cada 8 a 24 horas y también se pueden emplear en forma de infusión, pero esta es mucho menos común. El objetivo es elevar esos niveles del factor 8 y el factor de von Willebrand hasta 50 unidades por decilitro. Hay que tener precaución con la acumulación del factor 8 porque se ha visto que niveles mayores a 200 unidades por decilitro o 200% aumentan el riesgo de trombosis y pues es muy importante dentro del manejo de ir a hacer un control estricto de los niveles tanto de actividad como en cantidad del factor 8 y del factor de von Willebrand, tiempos de coagulación e inclusive pruebas de función plaquetaria. Sin olvidar pues, el uso de agentes antifibrinolíticos.
que ya les había mencionado, como el uso pues, del tranexámico. En cuanto al seguimiento postoperatorio, se van a evaluar tanto los niveles del factor 8 como los del factor de von Willebrand durante los días posteriores a la cirugía. Se dice que para una cirugía menor el control diario se debe realizar por al menos 1 a 5 días o hasta la cicatrización de la herida, intentando mantener unos niveles objetivos mayores a 30 unidades por decilitro. Y para cirugía mayor, el control se realiza de forma diaria los siguientes 7 a 14 días hasta cicatrización de la herida, tratando de mantener un nivel objetivo de 50 unidades por decilitro. En cuanto al factor recombinante, como les mencioné, muy importante, como ese aumento es gradual del factor 8, su inicio de lactosa 24 horas antes del procedimiento con un control 2 horas previo. Y en cuanto al el derivado de plasma por en factor 8, se debe iniciar 2 a 24 horas también antes de cirugía y repetir esta dosis 1 hora antes del procedimiento. En la paciente obstétrica, durante el embarazo se van a medir tanto los niveles del factor de von Willebrand como el factor 8. Recordar que en estas pacientes la enfermedad puede ser mucho más grave, la trombocitopenia mucho más marcada y puede empeorar sobre todo en los pacientes con tipo 2B. Se deben medir sí o sí los niveles del factor de von Willebrand, del factor 8 y las plaquetas en el segundo o tercer trimestre, idealmente antes de la semana 34. Y el plan anestésico se podrá decidir en compañía pues, de la paciente, utilizando, pues, tomando la decisión de realizar anestesia neuroaxial o regional cuando estos valores, si están muy bajos, por debajo de 50, se consideran pues que se han corregido a pesar pues del uso de del factor pues de von Willebrand y del factor 8. Se considera que una paciente puede realizarse la anestesia neuroaxial cuando estos valores se encuentran entre 50 y 150 unidades por decilitro. En cuanto al tratamiento de hemorragias, se puede usar tanto el concentrado de factor de von Willebrand como el antifibrinolítico, buscando, como les dice, mantener siempre niveles mayores de 50 unidades, y se puede utilizar también desmopresina para profilaxis en procedimientos que no sean invasivos. En el periodo del parto y posparto, estas pacientes pues se les realizará cesárea solo por indicaciones obstétricas, ¿listo? Deben mantenerse los niveles por encima de 50 unidades al menos 3 a 5 días después del parto, y si a la paciente se le puso un catéter epidural, debe mantenerse por encima de 50 al menos 6 horas después de retirado dicho catéter. Si la paciente respondía a desmopresina, se puede administrar después del inicio del trabajo de parto, cerca al momento del parto, intervalo de 12 horas por 4 dosis por el riesgo de taquicardia, hiponatremia, retención hídrica, ya lo mencionamos. Y el ácido tranexámico puede ser de aquí una herramienta muy utilizada, inclusive se puede administrar hasta 7 a 14 días postparto. Se puede emplear tanto en pacientes con enfermedad tipo 1, con niveles bajos de von Willebrand, y se considera pues seguro en la lactancia. ¿Listo? Una parte aquí muy pequeñito sobre el síndrome de von Willebrand adquirido, que tiene una prevalencia de 1 en 2.500 pacientes, o sea, de 0.04%. Este se puede dar por 2 etiologías o 2 grupos grandes de etiologías, una inmune, mediada por anticuerpos. Algunos ejemplos de enfermedades que lo pueden ocasionar podrían ser las gamapatías monoclonales, las enfermedades autoinmunes, o también enfermedades no inmunes relacionadas, por ejemplo, con proteólisis por el shear stress, en el caso de los pacientes con estenosis aórtica, cardiopatía obstructiva, leak paravalvular. En esta proteólisis lo que hay es como una degradación por la enzima ADAMS-S aumentada, y pues lo que hace es partir ese von Willebrand en multímeros muy pequeñitos que no son, digamos, buenos agentes, pues no participan de una forma tan buena en la hemostasia. También hay otras causas relacionadas con absorción en células o proteínas, como en el caso del tumor de Wilms o algunos mielomas, con proteólisis, como en el caso de la coagulación intravascular diseminada, la cirrosis descompensada, el mieloma múltiple,
Síntesis disminuida en el caso de patologías endocrinas como el hipotiroidismo. ¿Cómo lo podemos pues, sospechar? Una enfermedad pues, que predisponga a su desarrollo asociado pues, a un sangrado muy importante. Como les dije, es la característica de los trastornos de la hemostasia primaria. Se les puede realizar a estos pacientes un laboratorio completo, un coagulograma y la triada pues, de laboratorios que mencionamos, midiendo tanto la actividad como el nivel del factor de von Willebrand y el 8, y se va a tratar la causa y se va pues, a reponer la deficiencia del factor, ya sea con concentrados o con desmopresina, dependiendo pues, de la gravedad del sangrado, y se puede apoyar uno pues, en el uso de antifibrinolíticos en casos en que pues, haya riesgo de muerte o no haya otras terapias disponibles, pues el factor recombinante, el factor 7 recombinante activado o inmunoglobulina, dependiendo pues, si la causa es una enfermedad autoinmune. El riesgo trombótico, pues, muy similar a los pacientes con hemofilia, la tasa de eventos trombóticos es muy baja, de 0.048%. Lo mismo si los niveles de factor de von Willebrand se han corregido, estos pacientes van a tener los mismos factores de riesgo pues, que se emplean para la población normal. Sin embargo, pues se ha visto que los pacientes que han tenido una exposición prolongada a niveles elevados del factor 8 y del factor de von Willebrand con niveles plasmáticos, especialmente el 8 mayores a 150 unidades por decilitro, pues eh, hay un alto riesgo de trombosis venosa, entonces se deben evitar superar estos niveles, ¿verdad? Todos los pacientes que estén sometidos a un reemplazo de factor de von Willebrand y tengan riesgos, factores de riesgo para desarrollar trombosis, inmovilidad, cirugía, edad, ¿verdad? Van a requerir pues, el uso de compresión neumática intermitente y movilización temprana. Y pues también queda la duda ahí del uso de tromboprofilaxis farmacológica en ellos. Lo mismo, se sopesarán por riesgo-beneficio su uso y pues hasta ahora pues no hay como una recomendación de su uso rutinario. Y entonces, compresión neumática y movilización temprana para todos. En realidad eso es como lo que establece la guía. Y ya para terminar, para llevar a casa, mencionarles o voy a hacer como un énfasis que son pacientes que deben ser llevados a estos procedimientos idealmente pues de forma programada, una cirugía electiva, y que de la adecuada planificación pre, intra y postoperatoria va a depender el éxito de estos pacientes, que se requiere pues un enfoque de manejo individualizado, multidisciplinario, ¿listo? Encabezado generalmente por un hematólogo, pero que es muy importante que nosotros como anestesiólogos estemos familiarizados con el manejo de estos pacientes durante el perioperatorio, lo de la reposición de los factores, el uso de coadyuvantes, y pues como toda esta evaluación del fenotipo de la enfermedad, riesgo de sangrados y de los tratamientos que el paciente ha recibido. Y en cuanto a las técnicas anestésicas, que pues era una de las grandes inquietudes que tenía al momento de realizar la charla, recordar que se pueden realizar técnicas anestésicas neuroaxiales o regionales y que no están contraindicadas siempre y cuando estos pacientes se haya realizado una adecuada terapia de sustitución y se haya corregido pues, la deficiencia por encima del nivel permitido o mínimo que ya mencionamos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Doctora Arisa. Bueno, no, felicitar a la doctora Pantoja porque ha hecho una revisión tremendamente amplia de este tema. Es un tema que para muchos es un tema harto por la cantidad de detalle que tiene, pero ella lo supo resumir y quizá la tendencia, o sea, los mensajes para llevarse a casa, como ella lo dice, pues son muy claros, y es que estas enfermedades, que a pesar de que no son frecuentes, en algún momento de nuestras etapas profesionales vamos a encontrar y vamos a estar expuestos a este tipo de pacientes, tiene que hacernos pensar en que deber estar preparados para incluirnos dentro del equipo multidisciplinario que atiende estas patologías. Ustedes se dan cuenta que cada vez el afinamiento en las intervenciones es mayor
y la fragmentación proteica que se puede hacer que muchos laboratorios ya tienen y que muchos países, no solamente digamos, desde el punto de vista de industria, sino ya como gobiernos han implementado, permite que estos factores específicos estén disponibles para el público. Nosotros estamos todavía en un tema, digamos, en pañales de poder tener un apoyo del Estado en términos de fragmentación de proteínas. Ya hay una planta de fragmentación de plasma en Medellín que va a comenzar a funcionar en los siguientes años y es probable que ya tengamos una reducción en los costos estos liofilizados o estos concentrados de factores que por ahora pues tienen, digamos, son costosos, pero eso no quiere decir que no sean el manejo de elección para estos pacientes que pueden llegar a necesitar. Acuérdense que la enfermedad von Willebrand es una causa muy frecuente de hemorragia no diagnosticada en las mujeres jóvenes, ¿no? Que se debuta en el momento de un aborto, de un posparto. Muy importante pues tenerlo en cuenta en estas pacientes. Y cómo, además de la utilización de los concentrados, pues en el caso de la enfermedad von Willebrand o de la hemofilia, la utilización de los antifibrinolíticos, específicamente el ácido tranexámico, se vuelve como un coadyuvante que hace una sinergia muy buena en la parte de, digamos, optimización de la agregación y de la adhesión plaquetaria, en donde estas proteínas, específicamente von Willebrand y factor 8, están bastante implicadas, ¿ya? Creo que el tema es poder hablar el mismo idioma con el hematólogo. Estos pacientes deben estar siempre pues de la mano de un hematólogo que haga con nosotros equipo para sacar a estos pacientes adelante. Las complicaciones definitivamente son funestas y son prevenibles, entonces vale la pena conocer más o menos algunos detalles que son lo básico para el tratamiento. Felicitaciones, doctora Pantoja. Muchas gracias, doctor. Jorge, puedes hablar. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí, se te escucha bien, Jorge. Sí, doctor. Bueno, primero lo mismo, felicitaciones porque pues es un tema que todos hemos revisado, pero pues a todos se nos olvida. Es muy extenso y el abordaje fue muy pragmático, muy útil. Mi pregunta pues radica específicamente en un caso que tuve en la semana pasada de un niño de 7 años con una hemofilia severa con presencia de inhibidores. Pues en uno de los sitios donde yo trabajo me tocó estar con ese niño para un lavado peritoneal y un cambio de un catéter de diálisis peritoneal, porque pues además de la enfermedad hematológica, pues él tenía una enfermedad renal crónica estadio 5 y ese catéter de diálisis peritoneal ha sido un inconveniente, se ha tenido que reintervenir en varias oportunidades y siempre se llena de coágulos. La duda que tuvimos, pues a nosotros nos acompaña la clínica de hematología y ellos preparan pues la terapia de bypass, la reposición de los factores y por eso no tuvimos mayor inconveniente, pero la pregunta que nos surgió en ese caso específico fue ante la disfunción del catéter a repetición, pues surgió la duda de que si era posible ponerle un catéter para hemodiálisis. En ese momento, como no teníamos muy claro si el riesgo de sangrado iba a ser mucho mayor por los diámetros de estos catéteres, ni sabíamos exactamente si el seguimiento iba a ser diferente a un procedimiento pues convencional, pues se habló con nefrología y se decidió en últimas esperar, pero a mí también me surgió pues esa inquietud. ¿Hay de pronto algún abordaje diferente para la colocación de esos catéteres, para procedimientos intravasculares, cuando se hacen dilataciones o se colocan pues diámetros muy grandes? Pues además de obviamente usar la guía ecográfica y tener cierta experiencia en hacerlo, si eso aumenta el sangrado en los días posoperatorios, o hay que hacer algún manejo particular.
Le cuento mi experiencia, doctor. Nosotros tuvimos, pues, durante el fellow de hemostasiología, tuvimos casos similares de pacientes con coagulopatías congénitas que llegaban a estos estadios de falla renal, de disfunción renal terminal, y muchos de ellos tenían catéteres de hemodiálisis. Es decir, el hecho de tener tantas complicaciones con un catéter de CAPD definitivamente está haciendo el llamado a que este paciente no es un candidato para tener ese tipo digamos, de diálisis. Pues la preparación para la colocación de estos catéteres es prácticamente la misma preparación para cualquier tipo de procedimiento invasivo, y se hacían y no tenían ningún problema. Estos pacientes usualmente hacen un muy buen, digamos, fibrosis del trayecto y convivían con sus catéteres sin mayor problema. Esa es una opción que se le puede dar a ese paciente. Esa es la verdad. Bueno, profe, muchas gracias. Germán tiene levantada la mano. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Listo. Quiero la felicitación para María Fernanda. Excelente desarrollo y presentación de la conferencia en el tema. El tema me parece muy interesante y pues también me trae como el recuerdo de un caso que alguna vez nos citaron por asociado a un evento con una materna. Entonces, no sé, pues para traerlo nuevamente a colación y discutir desde la parte de lo que se revisó. Entonces, me acuerdo que esa materna tuvo un catéter peridural para una analgesia de trabajo de parto, tenía una enfermedad de von Willebrand, no se le había hecho la reposición de factores y tuvo el parto. En el parto tuvo el sangrado, fue un poco mayor pues, de lo esperado, pero pues allí fue controlado en el alumbramiento y pues se hizo el manejo activo del alumbramiento y demás. Pero la complicación sucedió al momento de retirar el catéter de la analgesia peridural, que empezó a sangrar radica, tanto que hubo necesidad de activar código rojo por el sangrado asociado a la punta del catéter. Entonces ya ahora, pues en retrospectiva, ¿qué recomendaciones daría cuando, pues lastimosamente no fue como muy bien en su momento analizado el caso en el que la paciente se da como cuenta de forma tardía el diagnóstico del von Willebrand después de ya colocado el catéter de analgesia? Entonces, allí, ¿cuál sería como ya la recomendación? Porque la paciente no presenta un sangrado mayor, en una hemorragia posparto, pues asociado al alumbramiento, pero sí al retiro del catéter, porque pues no se había hecho todavía una adecuada reposición. Ya cuando se hace la reposición, ya se logra pues controlar el sangrado que tenía asociado al retiro del catéter. Entonces, ya ahora, ¿cuál sería la recomendación para esos casos de que forma inadvertida, por algún motivo, no se tiene claro el diagnóstico de von Willebrand y en este caso específicamente de las maternas? Gracias. Doctora Pantoja, si quiere, hable usted a ver qué, y después yo participo. Listo. No, pues lo que yo pues, leí en lo que revisé, ¿verdad? Pues habrán pacientes en las que por lo sucedido, lo acontecido con ese reto hemostático, llámese cirugía o pues o trauma, en este caso el parto, pues al presentar ese sangrado tan excesivo nos permita pues sospechar, ¿verdad? Que está al menos cursando con un trastorno hemorrágico. Pues en este momento pues no sabríamos qué tipo es y pues digamos que lo que, como una recomendación específica, pues en cuanto a terapia de sustitución, pues sería muy difícil como hacerla con un factor o con ya sea 8 9 o de un Willebrand en este caso, pues porque no sabemos a qué le estamos apuntando, ¿verdad? Sí me parece que podría uno ayudarse pues de la desmopresina, del ácido tranexámico y pues como lo mencioné de pronto en una situación de emergencia, si en ese momento no tenemos diagnóstico claro, pues de pronto con plasma, con crío precipitado. Eh, pues es lo que yo pienso. Y en cuanto pues a lo del retiro del catéter, pues eso sí es una duda que también me surge porque pues las guías recomiendan un seguimiento de los niveles después del procedimiento
Y pues no sé si en realidad se realizan en los hospitales como lo mencionan, y pues en este caso para el retiro del catéter, si dicen que debería estar el factor de von Willebrand, o pues el factor que se esté deficiente pues por encima de cierto nivel para el retiro y pues mantenerlo durante un tiempo, ¿no? Entonces es difícil allí como realizar el seguimiento de la paciente y saber en qué momento es el adecuado para el retiro del catéter y hasta cuándo pues vigilar que no haya un sangrado. Sí, bueno, muchas cosas aquí. Lo primero es que si estas pacientes son identificadas durante o antes del parto y son pacientes identificadas ya de riesgo, deben ser dirigidas al centro de referencia que tenga la posibilidad de atender las complicaciones y que tenga la posibilidad de administrar el concentrado del factor durante los momentos importantes de riesgo de sangrado. Es decir, esta paciente pues gracias a Dios no falleció durante el posparto, pero lo hubiera podido hacer perfectamente. Lo que hacemos usualmente, y lo va a ver usted, doctor, es que estas pacientes tienen unas mediciones secuenciales de su factor de von Willebrand y se les pone una dosis. Usualmente se le pone una dosis antes del trabajo de parto de 40 unidades por kilogramo de peso. Gracias, comentábamos con la doctora Pantoja que el factor de von Willebrand y el factor 8 tienen unas vidas medias buenísimas, son casi de 6 a 8 horas. Entonces, digamos, esas siguientes 4 a 6 horas son horas muy seguras digamos, de intentar los procedimientos porque asimilan los niveles prácticamente a los niveles normales, ¿ya? Y efectivamente la manipulación de esos catéteres debe tener también las mismas precauciones por la potencialidad de catástrofes, lo que significaría un hematoma epidural en una paciente de esas. Igual, de la misma manera, se debería medir el nivel de factor y si digamos, se encuentra cercano a 50, la utilización puede ser, si es una enfermedad de von Willebrand tipo 1, se pone una dosis de desmopresina y se retira el catéter, o una dosis de desmopresina y una dosis de ácido tranexámico. Las dosis de ácido tranexámico, fíjense que son mucho más pequeñas que las dosis utilizadas en la práctica clínica, que son de 20 miligramos por kilo, acá se utilizan 10 miligramos por kilo. Entonces, creo que adentrarse o mejor, aventurarse a quitar un catéter sin estas maneras, sin la medición, pues eso es una lotería. Yo creo que por lo menos si uno no tiene la posibilidad de medirlo, digamos, si está ya en un hospital que no tiene la oportunidad de medirlo, al menos la utilización de desmopresina y una dosis de ácido tranexámico, al menos para el retiro, creo que es importante utilizarlo. Bueno, no sé si habrá más preguntas, yo creo que podemos ir a casa, ¿no? Sí, ya no, creo que no, nadie más está levantando la mano, doctora Arisa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Pantoja. Un abrazo. Cuídense mucho. Una feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz Muy noche. bien todo.